ya os comenté en otro vídeo que la verdad es que este año está siendo uno de los años con mejores lecturas. La verdad es que estoy súper contenta porque creo que estoy eligiendo muy bien los libros. En los libros que llevo leídos este año no me ha pasado de momento que me haya decepcionado ninguno. Este mes de marzo no ha sido para menos. Me han gustado bastante la mayoría de libros que he leído, excepto alguno que a lo mejor me ha decepcionado un poquito o no era lo que me esperaba o ha habido alguna cosa que no me ha gustado, pero bueno, en general la mayoría de los libros que he leído me han gustado mucho. Empecé el mes leyendo 2 antologías de relatos que la verdad es que ha sido interesante leerlos simultáneamente. Creo que esto nunca lo he comentado, pero yo normalmente es muy raro que esté leyendo un único libro. Yo normalmente siempre estoy leyendo varios libros a la vez. Como mínimo siempre tengo que tener uno en físico y otro en digital. Desarrollé el hábito de cuando me voy a la cama leer en la cama con el ebook. En vez de coger el móvil y estar viendo las redes sociales, que es un hábito que me parece espantoso y que me hace dormir fatal y descansar muy mal, en vez de meterme en la cama con el móvil, lo que hago es meterme en la cama con el ebook y básicamente pues leer en el ebook con la luz apagada y todo y leer en el ebook el libro que esté leyendo en digital en ese momento hasta que me duermo. Siempre necesito pues para cuando estoy en la cama y cuando me voy a dormir leer un libro en digital y otro en físico para cuando pues estoy de normal o voy en el metro o lo que sea. Empecé leyéndome 2 antologías de relatos al mismo tiempo, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. También porque eran justamente 2 antologías de relatos que dio la casualidad de que eran relatos bastante similares en cuanto a estilo, bastante similares en cuanto a argumento y que encima eran de 2 autoras, las 2 argentinas, es decir, se utilizaba un lenguaje muy argentino, palabras que no conocía pero que utilizaban las 2 en ambos relatos. Eran libros de alguna manera parecidos, cada una de las autoras obviamente tiene su estilo y tiene su esencia propia, pero al final era como raro estar leyendo los 2 al mismo tiempo porque se me acababan entremezclando historias, no sabía qué relato pertenecía a qué autora. Ha sido como interesante y al mismo tiempo extraño. El libro de relatos Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, que es una autora a la que le tengo muchísimas ganas y es el primer libro que leo de ella, pero después de leer esta antología desde luego que la voy a seguir leyendo porque es que me parece impresionante cómo escribe esta persona. Tiene una voz impresionante para dar realidad a sus historias, para, no sé, crear como una historia extraña con un lenguaje súper cuidado, con una sintaxis muy definida, una estructura bellísima. Como en toda antología de relatos, algunos me han gustado más y algunos me han gustado menos, pero desde luego no me ha dejado indiferente ninguno. Es cierto que me parece muy interesante la manera en la que cada vez se volvían más gore los relatos, tanto en una antología como en la otra. Y la otra antología de cuentos que he leído al mismo tiempo que Los peligros de fumar en la cama es 19 garras y un pájaro oscuro de Agustina Bazterrica, que es la autora de uno de mis libros favoritos, que es El cadáver exquisito. No os podéis perder ese libro porque es impresionante. Ya he hablado muchas veces del cadáver exquisito, pero sí que es cierto que me gusta mucho que exista esta antología de relatos, porque ya os comenté que El cadáver exquisito es un libro que no es para todo el mundo, no es para todos los estómagos, porque es demasiado, simplemente es demasiado desagradable, contado desde la víscera, desde una realidad muy espantosa, tremenda, terrible. Está la opción de la antología de relatos, que son relatos que también son bastante extraños, contados desde el terror, que de verdad jamás he leído un relato de terror que me haya dado tanto miedo como el último relato que está en esta antología. Me dio mucho miedo y yo no suelo pasar miedo con los libros, pero de verdad que el último relato de este libro me dejó la piel de gallina. Encima me lo estaba leyendo, pues como os digo, en la cama de noche con la luz apagada. Lo pasé fatal porque de verdad que escribe de una manera que, como al igual que Mariana Enríquez, pasa que tiene una voz preciosa para contar sus historias, tiene un lenguaje muy cuidado, muy especial y muy lírico, pero te está contando una historia tremenda. Entonces, si queréis leer algo de la autora pero no sois capaces o no tenéis el estómago que hace falta para leer una historia tan escalofriante como El cadáver exquisito, pues os recomiendo esta antología de relatos porque es un poco más light y se disfruta igualmente del estilo del autor. Creo que me ha gustado un poquito más el de Los peligros de fumar en la cama porque siento que los relatos están un poquito más definidos, argumentalmente mejor construidos, pero recomendadísimos los 2. Al de 19 garras y un pájaro oscuro le pondría 4 estrellas y a Los peligros de fumar en la cama le pondría 4 estrellas y media. Por no ponerle un 5 porque las 5 estrellas son como solo para mis libros favoritísimos. He leído de una obra de teatro que me ha gustado muchísimo, que es El chico de la última fila. Es una obra que me gustaría muchísimo ver representada. Se me ha hecho muy amena de leer. Tiene, como os digo, menos de 200 páginas, pero al ser teatro me parece como mucho más accesible y en momentos en los que a lo mejor no tengo la cabeza como para procesar demasiada información, el teatro se me hace más fácil de procesar, aunque no estoy diciendo que el teatro evidentemente sea un género más sencillo, ni mucho menos, porque para nada hay obras complejísimas de teatro,
libro, pero sí que es verdad que a mí se me hace más accesible, que a lo mejor la información me entra más que si tengo que estar durante 3 horas leyendo párrafos enteros, frases larguísimas, subordinadas, sin comas, sin descansos, sin desas. Por eso me gustan mucho las novelas cortas y sobre todo las novelas que tienen capítulos cortos, porque se me hacen más accesibles para procesar la información, no porque sean más fáciles de entender, sino porque yo las proceso más rápido y las proceso mejor. Es una historia muy chula, muy interesante, que se pueden sacar una cantidad de interpretaciones exagerada. Yo cada página que leía se me estaba volando la cabeza constantemente. Literalmente coge al lector o al espectador, si está representada, y le introduce en la historia como si fuese un elemento más de la historia para que él se convierta en intérprete de lo que está ocurriendo. Te hace, digamos, conectar de una manera muy directa con la historia, con los personajes, con las palabras, con todo. Cuenta la historia de un profesor, clase de lengua y literatura. Es el típico profesor prepotente que se cree el mejor, que sus alumnos son todos unos ignorantes porque no han leído nada, y tiene a un alumno que se sienta al final de la clase que se llama Claudio, que nunca habla, nunca dice nada, pero un día les manda a escribir una redacción de lo que han hecho el fin de semana, y la redacción que escribe Claudio es la única que le llama la atención de todos los alumnos. Entonces empieza a convertirse como en su proyecto de convertir a este alumno en escritor, en enseñarle cómo tiene que escribir bien, en que siga la historia. ¿Qué pasa? Que la redacción que está escribiendo este alumno para su profesor es una redacción en la que cuenta cómo él se introduce en la casa de uno de sus compañeros y empieza a espiar a su familia, empieza a ver qué problemas tienen en la familia, qué problemas tienen económicos, empieza, digamos, a escribir sobre ellos de una manera muy personal, a escribir sus secretos, mientras está dando clase al compañero de matemáticas, pero realmente se ha metido en la casa, digamos, para espiar y para escribir este relato. Entonces empieza, digamos, de una manera un poco, bueno, estoy contando lo que está pasando en la casa de mi compañero de clase, pero acaba volviéndose una redacción muy turbia porque empieza a introducirse de una manera demasiado personal en la familia, empieza a desmadrarse demasiado el profesor diciéndole que no puede hacer eso, que es que se está yendo de madre, que está escribiendo cosas demasiado personales, cuando en realidad el profesor lo que quiere es que continúe la historia. Me gusta mucho porque utiliza la metáfora de que él es el chico que se sienta en la última fila. El mejor sitio donde sentarse es la última fila porque puedes ver a todo el mundo de la clase y ellos no te ven a ti. Entonces es una metáfora para representar lo que está ocurriendo en la obra, que es que él, el chico de la última fila, está actuando como esos ojos y ese elemento que está observando todo lo que está ocurriendo en la casa de este compañero, por ejemplo, pero no se dan cuenta, no ven que él está ahí, no lo interpretan como un elemento externo peligroso ni como una amenaza. Viene y va constantemente, es súper interesante, es muy muy dinámica y se disfruta muchísimo. Sí que es cierto que me ha parecido de alguna manera complicada de representar. No sé si se trata de la edición que ha hecho la uña rota o simplemente es que el texto es así a propósito, que me inclino más por pensar que el texto es así a propósito, pero tiene unos cambios temporales y unos cambios de escenario muy drásticos que no sé cómo se representaría eso en una obra, porque al final tiene que haber un cambio de escenario con una temporalidad mínima, ¿no? Puede ser que de repente estén en casa el profesor hablando con su mujer de lo que ha escrito el chaval en la redacción y en la siguiente línea ya es un diálogo con el alumno en el despacho del colegio hablando con él. Entonces es como que hay cambios de escenario, ningún elemento puente entre un escenario y otro, y eso confunde un poco a la hora de leerlo. Y eso también ocurre cuando ocurre un poco el elemento metaliterario de que el profesor está leyendo lo que el chaval ha escrito, lo que está leyendo el profesor que están diciendo los padres porque lo ha escrito el chaval, lo que al mismo tiempo piensa el chaval, no lo han puesto como acotación, sino que lo han puesto como si fuese un diálogo, pero tú tienes que entender rápidamente que no es que él lo está diciendo en alto, sino que lo está pensando, porque al final es una redacción que él está escribiendo sobre lo que está escuchando, que están diciendo los padres, quién está pensando, quién está hablando, quién está leyendo lo que están pensando, lo que están hablando. Entonces se hacía como raro, pero yo creo que es a propósito y creo que le da un toque muy de esto está siendo como demasiado. El libro en sí te pide un descanso, te pide hay que parar esto ya, igual que lo mismo que está ocurriendo en la propia obra. Entonces creo que acaba saliéndose de la ficción y te acaba atrapando de una manera demasiado directa. Una obra excelente y le pondría 4 estrellas. Y bueno, después de leer El chico de la última fila, me leí este mini librito maravilloso que tenéis que correr ahora mismo a comprarlo, Matar al ángel del hogar, de Virginia Woolf. Yo me leí La habitación propia y me gustó muchísimo porque me lo leí 2 veces, una en euskera y la otra en castellano.
castellano, entonces pude procesar muy bien la información de Matar al ángel del hogar, que ha editado Carpe Noctem. Son 2 ensayos muy cortitos, creo que son sacados de alguna conferencia que dio, igual que Una habitación propia, que también era una conferencia, es en las que habla de temáticas diferentes, pero al final están muy relacionadas. La primera es sobre la mujer en la ficción, haber pasado como de una idealización en la poesía a que luego apareciese como la idea de la mujer ángel del hogar, ¿no? Que es como ese ideal de ama de casa, que su vida se basa pues eso, en ayudar a los demás, en ser buena, en ser dulce, ser tierna, ser servicial y que su vida se base en eso, en cuidar de su familia y que no tenga una identidad propia, unos pensamientos propios, un oficio propio. Y luego en la segunda conferencia habla también la mujer en los oficios que existían en ese momento, bueno, que tampoco es hace tanto, es hace 90 años más o menos. Ella, por ejemplo, Virginia Woolf, cuando intentaba ser escritora, bueno, también desarrolla un poco la idea que ella desarrolla bastante más en La habitación propia, la idea de que para escribir tienes que ser económicamente capaz. No puedes ser un ángel del hogar y ser escritora a la vez. El ángel del hogar a día de hoy no ha muerto todavía, desgraciadamente, pero está bastante moribundo. Pues ella cuenta que uno de los primeros trabajos remunerados como escritora que tuvo fue escribir una especie de artículo, reseña de una obra de otro autor. Ella quería dar su opinión de una manera seria, de una manera profesional y de una manera dura. Tienes que decir tu opinión, aunque tu opinión no sea amable, aunque tu opinión no sea dulce, tierna, servicial. Si esta obra es mala, no tengo por qué maquillar mis palabras o no tengo por qué rebajar el tono y decirlo de una manera amable. Al final a ella lo que le pasaba era que ella sentía que tenía al ángel del hogar observándola y diciéndole que no seas tan dura, y lo de una manera más amable. Y ahí fue cuando ella dijo, tengo que matar al ángel del hogar porque el ángel del hogar no me está permitiendo ser escritora, me está permitiendo desarrollar mi oficio de una manera real y de una manera efectiva y profunda. Estos 2 ensayos creo que son muy interesantes porque te dan una información muy útil y de una manera súper accesible, es decir, no se te enredan las palabras, no te cuesta procesar la información, eso, al final con el objetivo de transmitir una información y transmitir una reflexión que cualquiera puede entender. A este le voy a poner 4,5 estrellas. Otro de los libros que he leído que me han gustado muchísimo es Come Tierra, que lo tenía muy pendiente, de Dolores Reyes. Es otra autora argentina, yo todo el rato leyendo autoras argentinas este mes, no sé. Me ha gustado muchísimo la manera en la que está escrito, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que me han chirriado un poquito. Te cuenta la historia de una chica que ya tiene como, digamos, la capacidad de comer tierra y ver visiones del paradero de cualquier persona. Saber si esa persona está viva, está muerta, está desaparecida, está secuestrada, y bueno, eso luego acaba llevando a que la gente de los alrededores se acaba enterando y acaba pidiéndole ayuda, y eso acaba afectando muchísimo a la protagonista porque ella tiene que vivir las visiones de ver cómo están esas personas que por lo general son mujeres, pero al final el libro trata del tema de los femicidios y ella tiene que pasar por todo el proceso de ver cómo esas mujeres son secuestradas, asesinadas, violadas. Y claro, pues eso, bueno, al final lo que se ve en las páginas es un poco el debate que tiene siempre la protagonista. Al final ella se ha convertido como, digamos, en una herramienta para saber dónde están esas personas y acaba como perdiendo bastante identidad. Trata temáticas muy duras, pero también bastante intimista desde el punto de vista de cómo se siente la protagonista, de la identidad que pierde, de la apatía que siente al fin y al cabo, porque prácticamente parece que solo sirve para saber dónde están esas mujeres y para sufrir sus violencias en carne propia. Es una lectura bastante dura, pero muy interesante. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que para mí sobraban muchísimo. O sea, hay pasajes que siento que no aportaban mucho a la historia. También había partes de sexo que me parecía que sobraban un poco, porque bueno, a mí me parecen desagradables las escenas de sexo en los libros, simplemente es que no me gustan. No digo que estén mal ni que sean mala literatura, para nada, pero a mí, por ejemplo, no me gustan, me echan un poco para atrás. Entonces había ciertas escenas de sexo en este libro que me echaban para atrás, que tenían un lenguaje que no me gustaba nada como lo estaba contando y que no me parecía que aportasen nada a la historia. Bueno, le he dado 3 estrellas. Bueno, no, voy a decir 3,5 estrellas porque es bastante mínimo esas cosas que no me han gustado, entonces 3,5 estrellas. Bueno, luego otro de los libros que me he leído este marzo es El acontecimiento de Annie Ernaux. Tenía ya que empezar a leer a Annie Ernaux. Desde que empecé a trabajar en la librería, pues al final Annie Ernaux es premio Nobel, el premio Nobel del año pasado, 2022, y muchísima gente venía preguntándome por los libros de Annie Ernaux, pidiéndome que le hiciese recomendaciones, qué libro es mejor para empezar con Annie Ernaux, cuál me recomiendas, tal, y yo
yo no había leído a Annie Ernaux, entonces ya tengo que leerla para quitarme por lo menos la espinita y poder, pues yo qué sé, hablar un poco de su literatura. Empecé por el que más me llamó la atención, que es El acontecimiento. Al final Annie Ernaux trabaja muchísimo la autoficción y siempre está como incidiendo en experiencias de su vida y trasladándolas a la literatura, que a mí personalmente suele ser la literatura que más me gusta. Siento que es una de las novelas más llanas y más argumentales que tiene, por así decirlo, porque el resto de libros que he leído por encima de ella, que ahora por ejemplo estoy con La mujer helada, siento que tiene una narración mucho más lírica y mucho más retórica que lo que es El acontecimiento. Bueno, se trata del aborto clandestino que tuvo ella con 23 años, cómo vivió el aborto clandestino, cómo es la realidad de quedarte embarazada en un país donde es ilegal abortar. Es durísima. Os digo lo mismo que os dije con El cadáver exquisito. El acontecimiento yo creo que no es para todos los estómagos, no necesariamente porque sea demasiado violento o demasiado gráfico, sino porque la realidad que muestra es durísima, durísima, te pone los pelos de punta constantemente. Se ve el sufrimiento que ha sufrido ella durante tantos años por llevarlo también escondido, porque al final estaba cometiendo un delito. Pues ella, después de muchos años, decidió contar cómo fue la experiencia de, no solo emocionalmente desgarrador que tuvo que ser abortar clandestinamente, la desesperación de que nadie te quiera ayudar, de que ningún médico quiera realizarte una intervención segura y en la que no peligre tu vida. Incluso lo quería intentar de manera casera, o sea, una sensación tan aterradora la que te transmite. Es una narración muy cortita, muy directa y muy llana, porque como ya os digo, pues hay otras obras que tiene que son mucho más líricas y creo que el lenguaje rima mucho más que el argumento, pero en este caso es al revés. Yo siento que lo que protagoniza esta narración es lo que pasó, contarlo tal y como fue. Me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que, como ya os comento, pues me gusta un poco más la Annie Ernaux más lírica y creo que le voy a dar 4 estrellas. Siguiendo un poquito con el tema ensayo, porque este mes la verdad es que ensayo, novela, cuentos, teatro, la verdad es que he consumido todos los géneros este mes, es El elogio de la sombra. Lo tenía súper pendiente desde hace muchísimo tiempo. Como mi novio lo tenía en casa, pues se lo pedí. La edición que tiene mi novio es la que más me gusta, pues está la de Satori, que es la que más me gusta a mí, y luego está la de Siruela, que creo que también es buena edición, pero bueno, me gusta más la otra. Es un ensayo sobre la cultura oriental, digamos, en contraposición con la occidental, en pequeñísimos detalles que representan perfectamente como ese amor por lo sagrado, ese amor por lo antiguo, una manera de ver la cultura japonesa y la cultura asiática en general en contraposición con Occidente, en cómo vemos las cosas aquí y cómo las ven allí, con años y años y siglos de cultura totalmente distinta y prácticamente contraria en muchos aspectos. Entonces, bueno, me ha parecido un ensayo muy interesante y me han dado bastantes ganas de leer más sobre la cultura oriental. Me parece muy interesante cómo una parte del mundo tiene una manera de ver la realidad totalmente distinta a la manera de ver la realidad que tenemos en la otra parte del mundo. Y me han dado muchas ganas porque Satori y también Siruela, por ejemplo, tienen como muchas obras rodeando este tema. El alma y la esencia que representan esas culturas que son tan distintas a las nuestras es un tema que me interesa muchísimo. Tanto los ensayos que hablan sobre ello como la literatura y cómo esa filosofía y ese alma se transmiten muy bien en la literatura. Le pondría 4 estrellas. Para no variar. Encontré una maravilla en Pantarrey, que es una de mis librerías favoritas aquí en Madrid, y es literalmente el único libro al que le voy a dar 5 estrellas en este vídeo. Yo quiero destacar que a mí lo que más me gusta de la literatura prácticamente es la literatura infantil. A mí me gustaría muchísimo especializarme en literatura infantil. Se está haciendo en la industria editorial unas verdaderas obras de arte en la literatura infantil que no lo podemos entender. Me encanta mimar a mi niña interior y me encanta saciar el hambre que tiene mi niña interior por consumir libros que nos hagan sentir cómodas en una burbuja de confort absoluto. El libro en cuestión es Inmobiliaria Topo S.A. Este libro, tengo que destacar una cosa, y es que hay algo intrínseco en mi esencia, que hay 3 cosas que me definen a la perfección: el otoño, las setas y los ratones. Es que este libro es ratones haciendo cosas de humanos, otoño, risas, ilustraciones preciosas, setas, cabañas, ¿qué son setas? Es que no puedo explicar de verdad lo mucho que me ha gustado este libro. El protagonista de esta historia es Blas Ratoncio, que es un ratón que vive pues en el bosque con sus amigos. Ha llegado el otoño y Blas es un personaje que siempre suele estar de viaje para conocer nuevas culturas y tal, pero en otoño siempre vuelve a casa. Tiene que prepararse para el invierno y necesita conseguir algunas bellotas. Básicamente en esta historia las bellotas son como el dinero, como los picarats en el profesor Layton, pues los bellotas. Y como no tiene un trabajo, pues le va pidiendo trabajo a la peña del bosque, nadie le quiere dar trabajo y al final acaba trabajando en la inmobiliaria porque se le da muy bien cómo conseguirle casa a la gente. Es que
unas ilustraciones tan bonitas. Bueno, tiene todos los elementos que me pueden hacer feliz a mí en la vida. Que veáis un ejemplo increíble, le están vendiendo un huequito entre libros a un personaje. Estudio en la biblioteca municipal del pueblo para un personaje que quiere vivir entre libros y Blas le pregunta ¿para leerlos o para comerlos? Y él dice para ambas. Y dice tengo lo perfecto para ti, Bernardo. Y Bernardo es un gusanito con gafas, un gusanito intelectual, que le hacen un estudio entre los libros, que encima se puede ver que son de la biblioteca porque tienen las etiquetas de la biblioteca. O sea, esto puede ser más increíble. Yo digo no. Spoiler, yo soy Bernardo. Bueno, poco más puedo decir de este libro impresionante, más que instaros a que corráis a comprarlo. Entonces nada, pues como ya os he dicho, 5 estrellas. Y vamos, 5 estrellas porque no le puedo poner 20.000 estrellas. El último del que quiero hablar, en la misma línea que Inmobiliaria Topo S.A., esta colección maravillosa que me va a quitar todo el dinero que tengo en mi cuenta bancaria. Estos libros chiquitos que han llegado hace poco a la librería, que he descubierto que son la colección de todos los mini cuentos del mundo, el universo de Peter Rabbit. Bueno, yo soy súper fan de Beatrix Potter y de Peter Rabbit. Son, insisto, lo que ya os he comentado que soy yo. Otoño, conejos, naturaleza, conejos haciendo cosas de humanos pero muy felices y muy bien, que son como una colección de todos los cuentos de Peter Rabbit y de todos los personajes que toman parte en los cuentos de Peter Rabbit. He visto que son como 23, el primero evidentemente es el de Peter Rabbit, yo me he cogido el 4 pues porque es el más inferior que tenía yo en la librería, y este en concreto que yo me cogí es el de Benjamin Bunny, que es un conejo, es el primo de Peter Rabbit, que por cierto, vaya impresionante que hayan traducido Peter Rabbit como Perico el conejo. No sé a qué mente galaxia se le ha ocurrido eso, pero sinceramente es que le aplaudo desde aquí, desde mi casa. Se encuentra con Peter Rabbit que no tiene la ropa puesta porque se le ha quitado un espantapájaros, entonces tienen que ir a donde el espantapájaros a recuperar la ropa de Peter Rabbit. Empiezan a pasar unas movidas impresionantes y nada, pues una historia muy sencillita, muy adorable y preciosa. A este libro le voy a poner 4 estrellas y media porque la verdad es que la historia pues tampoco me ha emocionado tanto, simplemente la he disfrutado por el producto y porque amo a Peter Rabbit y a todo lo que le rodea. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Esos han sido los libros que me he leído en marzo. No sé si voy a consumir tantos libros de tantos géneros en los meses siguientes, porque es verdad que ahora mismo tengo muchas necesidades ensayísticas, porque en la librería estoy como en la sección de ensayo, entonces estoy constantemente viendo libros de historia, de sociología, de feminismo, de filosofía, que antes a lo mejor no me llamaban la atención, pero ahora mismo se han convertido en necesidades extremas. Probablemente siga leyendo un poco de todo, tanto novela como ensayo. Espero que seáis muy felices, espero que tengáis una bonita semana y que tengáis un abril maravilloso lleno de florecitas y que os compréis un montón de libros sobre ratones y sobre conejos que tienen vidas de humanos, que tienen habitaciones preciosas donde cuelgan sus calcetines y donde escuchan vinilos de los Beatles y pintan cuadros de setas. Eso espero que sea vuestra vida. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre.